ontología, como han contestado casi todos los oyentes correctamente. Muchas gracias por participar. Mi nombre es Gustavo Muñoz, los estamos esperando en el Bisturí de aquí a una semana. Muchísimas gracias Noelia, gracias Nair. Nos vemos el próximo lunes. Chau, gracias. No te pierdas la oportunidad de revolucionar. Ricardo Grandío presenta los días miércoles de 18 a 19 el programa más revolucionario de todos los tiempos. Revolucioná con nosotros. Revolucioná con nosotros. Estamos al aire, online y en YouTube Live. El sol lo adormece. El frío lo acurruca. El silencio lo relaja. Y el peligro lo pone en alerta. Pero básicamente su lugar siempre es la ventana. Si lo conoceré. El gato en la ventana. Un momento con el cine, el teatro, la televisión y la radio. Recorriendo algunos libros, charlando con amigos y escuchando buena música. Conductor Hugo Bab Quintela. El gato en la ventana. Sábados, 15 a 16 horas. Por Radio Palermo. 94.7. La ventaja de conocer la tapa de los diarios de los próximos días. La posibilidad de estar informado con sentido crítico y sin manipulaciones. Todo lo encontrará en Copyright, un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo con rigurosidad periodística y pluralismo. Copyright, todos los jueves de 20 a 21, con la conducción de Jorge Figueroa y Mariano Perla. Cuando se apaga la luz, se iluminan todos tus recuerdos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Con la conducción de Alfredo Lepera. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. La puerta del tiempo. Chingui, 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 chingui. Empezó la puerta del tiempo. Sábados, 22 horas. Con todo el ritmo del mundo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Expreso Singer. Fue un accidente lo que pasó, pero este club lo voy a defender hasta las últimas consecuencias. Expreso Singer. Sigamos creando situaciones de gol, tratemos de jugar bien como lo hemos hecho hoy y terminaremos dando vuelta a la situación actual. Jueves. El técnico no tiene nada que ver. 12 horas. Acá la gente es muy exitista lo que está sucediendo acá. Expreso Singer. La jugada diferente. La que te hace ganar partidos. Jueves a partir de las 12 horas. Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo. Radio Palermo. 94.7. Producciones independientes. El siguiente programa es auspiciado por la Fundación Kirschbaum de la República del Perú. Tren Nocturno les anuncia su partida. ¿A dónde? Ya veremos. Lo que es una incógnita es qué caminos tomaremos para llegar a destino. Ya salimos.
Muy buenas noches, queridos amigos. Como todos los lunes, les damos la bienvenida a este nuevo programa de Tren Nocturno. Soy Gaby Antic en la conducción de este tren, hoy sin Julio Kirschbaum, que está disfrutando de su abuelazgo reciente junto a su hermosa nietita Ina y su hija Michal, a quienes les mandamos un beso enorme desde aquí. Julito ya estará con nosotros nuevamente la semana que viene. Hoy vamos a partir en este viaje con el desafío de pensar el presente, tratando de identificar los rasgos salientes de la época y la sociedad en la que vivimos, y también su impacto en la cultura. Hablaremos también de cibercultura y ciberespacio con nuestra invitada del día de hoy. Marian Moya es doctora en Sociología por la Universidad Rikkyo de Tokio, Japón, y licenciada en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires. En ambas instituciones ha sido distinguida por su desempeño académico con diploma de honor y fue becaria durante 8 años en el Ministerio de Educación del Japón. Actualmente es profesora de Antropología Aplicada en la Universidad Nacional de San Martín y se ha desempeñado como asesora cultural para el Ministerio de Cultura de la Nación y también como consultora independiente sobre los temas mencionados. Bienvenida, Marian, ¿cómo estás? Gracias, Gabriela, muy bien, gracias por invitarme. Un placer y es un tema, como te mencionaba, fuera del estudio, que digamos, realmente nos ocupa, ¿no es cierto? La intención es abordar el presente, si bien es un tema, digamos, elusivo, ¿no es cierto? Porque nosotros nos movemos junto con el presente, ¿no es cierto? Y somos actores. En general, cuando se habla de la época en la que vivimos, se habla de sociedad postindustrial, de sociedad de la información. ¿Cuáles son las características, en tu opinión, los rasgos salientes, podríamos decir, de la época y su repercusión en la cultura? Bueno, en primer lugar quería hacerte un comentario muy breve, que es, para nosotros los antropólogos, sociólogos, es muy importante estar en estos espacios porque no tenemos muchas posibilidades de hacer divulgación de lo que investigamos. Y hoy en día hay como un desprestigio de las ciencias sociales y me parece que es importante dar a conocer lo que hacemos, porque la investigación la hacemos para todos, no solamente para nosotros dentro de la universidad o de las instituciones específicas. Así que bueno, eso también te lo quería agradecer. Bueno, con respecto a la pregunta, estamos hablando del presente. Una de las características de estos temas que tienen que ver con la virtualidad es que parecen un presente permanente, ¿no? Como que todo pasa tan rápido que el pasado queda atrás muy rápido y el futuro no llega nunca, porque todo el tiempo parece el ahora, el estar ahora y acá. Y tiene que ver con esta marca de los tiempos. Vos dijiste la sociedad postindustrial. Sí. En otros, también a veces se habla de la era posmoderna, donde todo parece, también lo estábamos hablando hace un ratito, antes de empezar, donde todo fluye, líquido, esta metáfora de lo líquido, de lo que se escurre rápidamente, lo efímero, ¿no? Sí. Por eso, todas estos fenómenos que tienen que ver con Internet y con el mundo llamado virtual, que ahora, si me dejas, voy a... ¿Somos animales de dos mundos en este momento? Yo creo que no. Yo creo que somos, o de muchos más. Yo creo que somos sujetos de un solo mundo, que incluye el mundo online y el mundo offline. Pero que todas las, digamos, aunque parezcan mundos separados, aunque parezca que vivamos vidas distintas, en realidad todo forma parte de una sola existencia, ¿no? Y de hecho, para poder acceder al mundo virtual, o llamado virtual, se necesita tener accesibilidad a ese mundo. Y no todos tenemos las mismas posibilidades de acceder al mundo virtual. Entonces, ese desequilibrio en el acceso al medio virtual ya es una condición que te está poniendo el mundo real. Sí, ¿no? Sí. Y si los querés, digamos, resumir de alguna manera, ¿cuáles serían esas condiciones? ¿No es cierto? Porque supongo que hablamos de un acceso de conexión, pero también hay que tener determinadas habilidades o conocimientos. ¿Cuáles son los requerimientos? En primer lugar, el acceso a lo material, digamos, a tener una computadora o un celular o un dispositivo tecnológico para que pueda mediar
con nosotros en esa virtualidad. Sí. Y una vez que tenés el aparato, digamos, necesitas saber operarlo. Porque si no sabes operarlo, no te sirve para nada. Claro. Y esto tiene que ver, bueno, con condicionamientos, en primer lugar, de clase, quizás, de acceso o de sectores. Para algunos sectores de la sociedad es más complicado acceder a comprar una computadora o un celular, aunque ahora es mucho más accesible, eso sí. Pero de todas formas siempre quedan personas a las que le cuesta más que a otras. Y en segundo lugar, cómo se apropia cada sujeto de ese medio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo puede usar? No es lo mismo un chico de 15 años que una persona de 40 años o una persona de 80 años frente a ese mismo dispositivo tecnológico. Lo van a poder operar de distintas maneras, algunos con más limitaciones y otros con más facilidad y ductilidad, ¿no? Sí, y tenemos también esta cuestión de que a veces son justamente los más jóvenes los que enseñan a los más grandes. Es así. ¿No es cierto? Sí. Digamos, esto, cómo acceder. Sí, eso es una de las llamadas una de las marcas digitales, claro. En realidad siempre, porque acá también hay que aclarar una cosa, la tecnología no es algo nuevo. La tecnología existe desde que existe el ser humano. Desde que empieza a hacer herramientas ya existe tecnología. Si vos escribís en una libreta con un lápiz, eso también es tecnología. Tal cual. Entonces, lo que pasa es que ahora se habla también de nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, y parece que esto trae una nueva vida, toda una nueva vida con la tecnología, y en realidad es voy a decir una palabra un poco difícil, pero le explicamos una resignificación de la vida. Digamos, se pueden acceder o darle otros sentidos a las actividades que hacemos gracias a la mediación de la computadora o del celular o del dispositivo tecnológico. Y los más jóvenes, y cada vez más jóvenes, porque ahora un nene casi bebé le das un celular y ya sabe que tiene que apretar botones. Claro. Es como que hay como una familiarización más rápida también, con el dispositivo. Sí, también es cierto que los diseñadores, ¿no es cierto?, enfatizan mucho justamente el diseño para que uno pueda acceder al manejo lo más intuitivamente posible. Ahora, para que no se sienta tanto esa barrera, ¿no?, entre el instrumento. Eso es cierto, y de hecho hay muchos diseñadores que ahora están trabajando en equipos interdisciplinarios con ingenieros, con antropólogos, con informáticos, porque es un trabajo que requiere interdisciplinariedad, y eso también es marca de nuestros tiempos, ¿no? Quizás hay una mayor especialización, pero es necesaria para poder hacer más amigable el acceso a la tecnología. Te voy a formular una pregunta y la vas a responder después de una breve pausa que vamos a hacer, que es ¿de qué hablamos cuando hablamos de cibercultura? Bueno. ¿Cierto? ¿De qué estamos hablando? Queridos amigos, vamos a ir a un corte muy breve. Pueden dejarnos sus inquietudes y preguntas al 4899-1623 o pueden escribirnos a trenradio@gmail.com. Pero antes de irnos a la pausa, los voy a sorprender, como siempre en nuestro segmento musical, con una cantante que se llama Laza de Sela, quien fue, cantante y compositora, que nació cerca de Woodstock, en Estados Unidos, en 1972, y que falleció en el año 2010, lamentablemente a causa de un cáncer de mama. Se crió tanto en México y Estados Unidos, recorriendo carreteras en un viejo autobús, y repartió su vida adulta entre Canadá y Francia. Producto de esa mixtura y nomadismo, su estilo combina la música tradicional mexicana con el klezmer, el rock y el folk, y posee canciones tanto en español como en inglés y en francés. Llegó a editar 3 álbumes, uno de ellos se llama La Llorona, que fue platino en Canadá y trajo a Laza el premio Félix y el premio Juno. El segundo fue The Living Road y el tercer álbum, Laza. En nuestro primer tramo musical vamos a escuchar una canción que a mí me gusta mucho, que se llama De cara a la pared. Con marismas.
exponencial que realmente lo observabas y decías, a este tipo no le importa nada. De cara a la pared se quema la ciudad, soñando sin respirar. Te quiero, amor, te quiero. Bueno, ante todo quiero agradecer a la gente de Ale, Blanco, a Boculo. El 15 de abril de 1966 salió este disco a través de Decca Records, 53 minutos 20 de puro rock and roll, en su versión inglesa. Y para estas épocas del año en la que hace tanta falta, Sweet Lady. De cara a la pared se hunde la ciudad, rezando Santa María, Santa María, Santa Radio Palermo. Roticería Pinamar. Gran variedad de platos fríos y calientes. Roticería Pinamar. Salguero 2036. Delivery al 4821-3866. A metros de Santa Fe. Muy recomendables opciones. Para las fiestas, reservar con anticipación. No. Barreras. No. Tren nocturno. Sin barreras. All aboard. Gracias Noelia Astudillo por darnos el aire. Seguimos aquí en el tren nocturno. Nuestro teléfono es el 4899-1623 y nuestro correo electrónico es trenradio@gmail.com. Para todos aquellos que nos quieran realizar preguntas o tengan inquietudes, estamos aquí junto a Marian Moya, doctora en Sociología por la Universidad Rikkyō de Tokio, Japón, y licenciada en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, antes de irnos a esta breve pausa que hicimos, nos había quedado una pregunta pendiente, ¿no? Que fue, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cibercultura? Sí, Mariam. Bueno, por eso nosotros los antropólogos trabajamos estos temas, porque la cultura es uno de las áreas principales de interés antropológico. Sí. Y ahora que se habla tanto de cibercultura, ciberespacio, bueno, tenemos que revisar nosotros los antropólogos esos conceptos, porque no es lo mismo trabajar la cultura en los años 30, en los 50, que ahora.
Sí. Y el concepto de cultura es un concepto bastante complejo. Hay más, bueno, en algún momento, en la década del 50-60, se recopilaron como 500 definiciones de cultura. Y ahora además se agregan estas que tienen que ver con el mundo de lo virtual. Y hablar de cibercultura nos remite a una idea de cultura que es como si fuera una parte separada de la cultura, ¿no? Como que hay una cultura, pero hay una parte especial que es una cultura que ocurre en el mundo virtual. En mi opinión es una idea que tiene un poco que ver con lo que veníamos hablando antes, que no existe esta separación entre mundo virtual y mundo real. Entonces tampoco existe una cultura y una cibercultura. La cibercultura sería parte de la cultura, digamos, total, general. La cultura es algo que se concibe de manera total, holística, y separar un pedazo, es decir, esto tiene que ver con el mundo virtual, no está del todo correcto. ¿Por qué? Porque nosotros adquirimos nuestra cultura en una determinada sociedad. Y antes de ingresar a ese mundo virtual, ya venimos socializados y somos, tenemos una determinada cultura. Dentro de todas estas definiciones de cultura, hay algunas que tienen que ver más con, digamos, para algunas culturas solamente las ideas, los valores, todo lo que tiene abstracto, algunos dicen lo que está en la mente de las personas. Pero, en mi opinión, no es solamente, es eso, pero más que eso. Porque todas las ideas y los valores tienen que ver con cómo nosotros vivimos, cómo nos socializamos, qué es lo que queremos y por qué queremos eso. Y además tenemos todos distintos, digamos, cuando tomamos decisiones, las decisiones que tomamos en el espectro de posibilidades de cosas para elegir son las cosas que conocemos. Y hay cosas que no conocemos porque no tienen que ver con nuestra cultura, entonces no las podemos elegir. En cambio, en la cibercultura van a estar todas esas opciones que ya existen en nuestra cultura presencial, nuestra cultura real, entre comillas. Entonces, para mí no es un mundo separado, no es algo diferente, y pensar en términos de cibercultura es hacer un recorte de nuestras vidas que no es correcto, ¿no? Un poco esa es la idea. El concepto de cultura es muy complejo y se complejiza cuando le agregamos el prefijo ciber. ¿No? Pero tiene determinadas, digamos, reglas propias, se puede pensar que tiene o que introduce dentro de la dinámica cultural en sentido amplio algunas novedades. Sí, eso sí. Y por supuesto que existen determinados aspectos que tienen que ver con la interacción social en la virtualidad, que por supuesto son requerimientos de ese medio virtual. Y que también, digamos, nos exigen actuar con otros, como vos dijiste, otros códigos, otras reglas. Por ejemplo, en la virtualidad nosotros no podemos establecer esas relaciones cara a cara que establecemos fuera del mundo virtual, ¿no? Entonces se potencia la visualidad, se potencia lo que tiene que ver con la audición, pero hay otros sentidos que no entran en juego cuando interactuamos virtualmente. El tacto, el gusto, el olfato, y que son sentidos también muy evocativos, también, digamos, nos hacen, cuando vos olés, no sé, por ejemplo, yo me acuerdo siempre el olor a la leche con maicena que preparaba mi abuela. Es un olor que tengo impregnado en la nariz. Cuando huelo leche que se está hirviendo, me acuerdo de mi abuela. Me hiciste acordar a la Magdalena de Proust. Bueno, es el sentido más evocativo. Y también el tacto, ¿no? Las caricias. Estábamos hablando afuera de la cibersexualidad, ¿no? ¿Qué es eso de la cibersexualidad? Bueno, ¿existe? ¿Puede ser posible la cibersexualidad? Existe, posible, se disfruta también, es un espacio de goce, pero es un goce diferente. Sesgado. Recortado, ¿no? Está recortado porque falta esta sensualidad que te dan otros sentidos, otra dimensión sensorial que no puede ser aprendida en la mediación de la computadora. Sí, más bien es, digamos, como decías, es visual y auditiva.
Digamos, no existe un encuentro cabal y amplio con el otro. No existe un encuentro integral. Dentro de tu subjetividad, dentro de tu humanidad plena. Sí. O de tu animalidad, como dijiste recién. Yo no hablaría en términos de animales, si somos humanos, pero bueno, ponele. Animales culturales. Claro, que lo sensorial tenga que ver con esa parte más tampoco instintiva, porque los antropólogos no hablamos mucho en términos distintos cuando hablamos del mundo del humano. Pero bueno, sabes, que no quiero entrar en temas demasiado específicos o técnicos, pero bueno. Y entonces esa parte es como que falta. Por supuesto, hay que adaptarse al medio, porque el medio te impone esas condiciones, ¿no? Con este tema, digamos, del acceso a la tecnología, todo el mundo tiene acceso a emitir su opinión, ¿no? Sí. Casi todo el mundo. Los que, como decíamos antes, cumplen con ciertas condiciones de acceso, ¿no? Sí. Digamos, no, otra vez no generalicemos todo el mundo. Pero los que cumplen con ciertas condiciones de acceso tienen la posibilidad de emitir opinión sobre lo que se les ocurra. Digamos, dos preguntas en torno a esto. ¿Se puede pensar que es democratizante por sí misma, digamos, esta cibercultura, entre comillas? ¿Y qué pasa con el tema de las voces autorizadas? ¿No es cierto? Cualquiera puede decir cualquier cosa. ¿Cómo nos movemos en esta marea de opiniones que también hay que poder separar, distinguir, ¿no es cierto? Reconocer argumentos? ¿Cómo hacemos con todo esto? Sí, hay como una suerte de idea un poco romántica ya de pensar en algunos especialistas que reflexionan sobre estos temas, que conciben que el mundo en Internet es democrático, o se tiende a una democratización de la vida gracias a la interacción en las redes y en Internet en general. Me parece que eso también es una forma de despojar a Internet de otras condiciones que comparte con la vida offline. Por ejemplo, hay disciplinamiento social en Internet. Y los que imponen ese disciplinamiento social son los que tienen, porque hay relaciones de poder también en Internet, como lo hay fuera de Internet. Por ejemplo, si vos pones un comentario en un diario, ¿no? Hay una nota y están los comentarios. El que modera los comentarios tiene la posibilidad de censurar tu comentario porque no está de acuerdo con eso. Y ya está silenciando tu voz. Entonces, eso no es tan libre la participación de quien comenta. También cuando, incluso en las interacciones más, digamos, personales, ¿no? Si vos mandás un WhatsApp y la otra persona te bloquea, o como se dice ahora, te clava el visto y no te contesta, eso es una forma de disciplinar al otro, una forma con connotaciones negativas a veces de disciplinar al otro, pero son posibilidades que te da el medio. Entonces, esa forma, yo también, si te hablo por teléfono y vos me cortás, eso pasa en el mundo presencial y es un poco lo mismo. Sí, o los bloqueos, por ejemplo, en Facebook, o las restricciones que podés poner en términos de acceso a las publicaciones. Exacto, mismo Facebook a veces te elimina posts o comentarios y uno no sabe nunca por qué. A mí me ha pasado, que he visto que en posts, y no con contenido ofensivo, ni pornográfico, ni siquiera políticamente agresivo, y sin embargo de una forma muy arbitraria y unilateral te censuran. O cuando tenés una cosa más simple, por ejemplo, ahora hay algunos periódicos que vos querés acceder a la información, leer el diario, y si no te registrás, no podés acceder, tenés que poner tu mail, tenés que poner una contraseña, o tenés que entrar a través de Facebook o Google. Eso es una forma también de recopilar información tuya, bastante compulsiva, porque si no haces eso no puedes entrar a la información. Entonces, o pones esos datos tuyos que son personales, violando de alguna manera, violándose tu privacidad, o directamente no puedes acceder a la información. Entonces, esas son formas de disciplinar. Algunas de manera autoritaria, hasta me atrevería a decir. Eso no tiene mucho que ver con la democratización de la vida. Tal cual.
Queridos amigos, vamos a ir a un corte muy breve. Nuestro teléfono para aquellos que quieran realizar preguntas para Mariam es el 4899-1623 y nuestro correo electrónico trenradio@gmail.com. Enseguida volvemos a Tren Nocturno. Atención, señores pasajeros, el tren nocturno detendrá su viaje aproximadamente 3 minutos por desperfectos técnicos. Disculpen las molestias ocasionadas. Radio Palermo 94.7. Producciones independientes. La ventaja de conocer la tapa de los diarios de los próximos días. La posibilidad de estar informado con sentido crítico y sin manipulaciones. Todo lo encontrará en Copyright, un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo con rigurosidad periodística y pluralismo. Copyright, todos los jueves de 20 a 21, con la conducción de Jorge Figueroa y Mariano Perla. Cuando se apaga la luz, se iluminan todos tus recuerdos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Con la conducción de Alfredo Lepera. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La puerta del tiempo. Chingui, 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 chingui. Empezó la puerta del tiempo. Sábados, 22 horas. Con todo el ritmo del mundo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Un mundo de ideas. Las ideas y la realidad. Nuestra calidad de vida. Un mundo de ideas. La vida examinada. Un mundo de ideas. La conexión con nuestro interior. Un mundo de ideas. La conexión con el afuera. Un mundo de ideas. Conducido por Felipe Sandler. Jueves, 23 horas. Radio Palermo 94.7. Desde Buenos Aires y hacia todo el mundo, RPLM 94.7. RPLM Radio Palermo. Producciones independientes. Pinamar Café, pizzería y restaurante. Salguero 2069. Delivery al 4823-3003. No. Barreras. No. Tren nocturno. Tren nocturno. Sin barreras. Gracias, Noelia. Seguimos aquí en el Tren Nocturno acompañados por Mariam Moya, doctora en Sociología por la Universidad Rikkyo de Tokio, Japón, y licenciada en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires. Estamos hablando del presente, de la cibercultura, en fin. ¿Vos querías agregar algo que había quedado en relación a un tema que desarrollamos antes que tenía que ver con la cibersexualidad? Sí, no, estaba pensando uno de los temas también, que creo que lo mencioné, pero muy al pasar y que es muy importante, es esto de no poner el cuerpo en Internet, ¿no? O cuando está mediando la computadora. Y un poco vos bien lo dijiste antes, esta falta de esta sexualidad que no se ejerce, no se activa de manera, vos dijiste integral o sí, cabal. Y lo que se pierde es justamente eso, la sensualidad entendida como la dimensión de todo lo sensorial, ¿no? Sensualidad en ese sentido, no solamente la sensualidad abstracta como la pensamos, sino también el encuentro de cuerpos, ¿no? Sí. Y ese factor de la descorporeidad que tiene Internet. Sí. Y por otro lado, cuando hablamos también de esta forma diferente de construir subjetividades en Internet. Ahí justamente quería ir. También tiene que ver con esto, porque digamos, por un lado sí, uno puede tener una identidad falsa, puede armar una persona que no tiene nada que ver con la persona virtual, con la persona real, puede uno escudarse detrás del anonimato que permite el medio Internet para construir otra persona que no es uno mismo,
pero en definitiva uno no puede nunca dejar de ser uno mismo. Entonces en la interacción, aunque sea a través de la palabra, aunque sea a través... Al menos no detrás de la pantalla, ¿no es cierto? Es que uno no se puede despojar de su subjetividad de base. Claro. ¿no? Entonces, por más que lo quiera hacer, es imposible. Claro. Y en algún momento eso se va a desvelar, ¿no? Sí. Así que... pero sí, creo, estoy totalmente de acuerdo que se pierde un montón de información del orden de lo erótico, ¿no? Como decías vos recién, en esa interacción. Sí. Ahora me gustaría ir, digamos, a un tema vinculado con lo que es la cibercultura, que ya dijimos en la conversación anterior, que es un concepto que está cuestionado, ¿no es cierto? Que vos cuestionás, como algo apartado de la cultura general o de la cultura en sentido amplio. Sí. Las tecnologías digitales han transformado la construcción y la concepción del tiempo y del espacio. Sí. ¿Cuáles son los cambios más notorios, en tu opinión? Sí. Bueno, en primer lugar, siempre el tiempo y el espacio son construcciones culturales, socioculturales, ¿no? Las sociedades tienen su propia forma de percibir y de construir lo que es el tiempo. Sí. Nosotros lo tenemos muy naturalizado. Pensamos que el tiempo es una, sucesión de segundos, minutos, horas, días, meses, años, en una forma lineal, y es una concepción muy newtoniana del tiempo, ¿no? Si nos interiorizamos en, no sé, incluso en la física einsteiniana, ya vamos a ver que hay otra idea de tiempo. Y muy ligada a la revolución industrial también, ¿no es cierto? Claro. Bueno, el reloj omnipresente, que en las fábricas en su momento, el reloj de pulsera, todo... que regula, todas las actividades del ser humano en Occidente, ¿no? Desde las actividades en vigilia hasta el sueño. Y para nosotros es tan natural que sea así que no podemos concebir el tiempo de otra manera. Pero en otras sociedades el tiempo, por ejemplo, se mide por los ciclos agrícolas, ¿no? Claro. Hay una concepción cíclica del tiempo. Y lo que trae esta experiencia en la virtualidad son tiempos que se incorpora a la dimensión temporal la variable de la vertiginosidad, de la inmediatez, de las cosas que tienen que ser, enseguida, y eso genera muchas ansiedades. Cualquiera de nosotros las experimentamos en nuestra cotidianidad cuando estamos en internet. Si se te cuelga la computadora, bueno, yo me pongo loca, porque te tiene que andar, ¿cómo no va a andar? Cada vez más rápido. Y cada vez más rápido. Entonces, eso... o cuando se pierde la conexión a internet, o cuando no tenemos internet. Hay gente que dice, yo me muero si no tengo internet. O si me olvido el celular. Sí, transita el día, pero con una ansiedad y una angustia que son marcas de estos tiempos también. Tal ¿no? cual. Y los trastornos además asociados, ¿no es cierto? Los psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras, están especializándose. Hay un montón de síntomas ligados con la ansiedad. Y con respecto al espacio, también, ¿no? Las distancias se acortan, las fronteras se borran. Antes, también lo hablábamos antes, era mucho más complicado comunicarse con quienes vivían en el exterior. En cambio ahora esa distancia casi no existe. Y a lo mejor estamos más en contacto, vos lo decías bien antes, con alguien que está lejos, desde el punto de vista físico, pero mucho más cerca afectivamente, porque ese acercamiento se produce a través de internet, ¿no? Sí, ahí, es un tema que charlábamos también justo antes de entrar al estudio, ¿no es cierto? El tema de las paradojas. El tema de las paradojas que instala justamente la tecnología. En el sentido de que en una mesa familiar, una reunión de amigos, decíamos, a veces en los ámbitos laborales eso está más controlado, pero porque existe como el apercibimiento o la obligación, pero hay una interferencia continua, en muchos casos en los teléfonos, el WhatsApp. Uno está conectado todo el tiempo. Eso se exacerbó con el celular. La verdadera ubicuidad viene
con el celular, ¿no? Porque uno no lleva la computadora encima todo el día. Entonces, en algún momento, cuando el celular no era tan accesible, bueno, había cierto límite que tenía que ver con la posibilidad de estar en contacto con el dispositivo tecnológico. En cambio, ahora el celular es una parte más del cuerpo. Es casi como un elemento extrasomático. Claro, cuando hablamos de ¡qué horror! Sí, porque y si no lo tenés, ¿por qué te produce tanta ansiedad? ¿No? Entonces, me parece que el celular todavía exacerbó todas estas tendencias que existían con la computadora y la llevó a esto de estar siempre disponibles, que es mucho mejor por un lado estar disponible, pero por otro lado también es un peso, una carga, ¿no? También puede ser un factor de cierta incomodidad o angustia o molestia, ¿no? Y bueno, no sé. Y esto, ¿no? Y claro, justamente hablamos de la paradoja que de repente en una reunión que estás compartiendo a nivel presencial, ya sea con familiares, amigos, estás por ahí más conectado en una comunicación que estás siguiendo en el teléfono que con la gente que tenés delante o alrededor, digamos. Entonces hay como que la tecnología instala paradojas, digamos, o nosotros instalamos paradojas en los usos que hacemos de las tecnologías. Yo creo que van a seguir siendo paradojas hasta que entendamos que forma todo parte de nuestra vida única. Sí. Y quizás algún día no sean más paradojas, ¿no? Como que podamos resolverlas. Ojalá. Hay otro por ahí se generarán otras paradojas. Es que siempre, si no se generan paradojas sería un poco aburrida la vida. Pero hay un tema también que nosotros, bueno, yo trabajo estos temas desde hace bastantes años. Y lo que veo es que como nosotros los investigadores estamos atravesados por esta misma realidad, no tenemos distancia suficiente como para a veces hacer un análisis un poco más objetivo, un poco más desde afuera, porque estamos inmersos en esto. Cual. Y es una realidad tan cambiante, las transformaciones son tan vertiginosas que nos pasan por arriba. Entonces, a medida, es como, también nos impone a nosotros lo que nosotros llamamos reflexividad en el trabajo del investigador, en antropología o en sociología, de pensar sobre nuestra propia práctica de reflexión, ¿no? Y es un desafío, realmente. Así que no es solamente lo que vemos afuera, sino también lo que nos atraviesa a nosotros, ¿no? Tal cual. Y vinculado con esto, te dejo una pregunta adicional, como ampliando todo esto que decíamos del celular. Nos estamos convirtiendo en cyborgs. Lo que sí te voy a pedir que la respondamos después de nuestro segundo tema musical. Ahora les propongo escuchar también un tema de Laza de Sela que se llama Love Came Here.
There's nothing here to throw away. I came to you in light of day, and love came here and never left. Love came here and never left. Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo 94.7. Producciones independientes. Barreras. No. Barreras. No. Tren nocturno. Tren nocturno. Sin barreras. Gracias, Noelia. Seguimos aquí en el tren nocturno junto a Marian Moya, doctora en Sociología por la Universidad Rikyo de Tokio, Japón, y licenciada en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires. Ya estamos en nuestro tramo final de preguntas y nos quedó esta pregunta picando ahí, suspendida en el aire, que fue si nos estamos convirtiendo en cyborgs. Aclaremos que el cyborg es una especie de híbrido entre hombre-máquina. Sí, el cyborg es un sistema sí. hombre-máquina, sí. pero donde se supone que es el hombre, o bueno, si nos escuchan las feministas nos van a matar. Genérico. El ser humano. El ser humano, the human being. El sujeto es el que sigue teniendo autonomía, voluntad, sí. y esa máquina es una forma de mejorar las capacidades que tiene esa persona para poder desenvolverse en su entorno. Por ejemplo, si lo pensamos en sentido muy amplio, no sé, alguien que tiene una prótesis podría ser un cyborg, porque tiene algo que reemplaza una parte del organismo para poder seguir viviendo mejor. Sí. Y a veces se confunde la idea de cyborg con un robot. El robot es una máquina directamente, pero el cyborg es mitad hombre, mitad, o una parte persona, una parte máquina. Y cuando hablábamos de los celulares, como ese dispositivo que casi es una parte del cuerpo, extrasomático, digamos, fuera del cuerpo, pero que ya es una necesidad muy fuerte en algunos casos. Yo lo asocié a tu pregunta, ¿somos todos cyborgs? Y pensándolo en sentido estricto, de alguna manera puede pensarse así. Claro. Siempre y cuando también tengamos en cuenta, y esto tiene que ver con otro concepto que es importante, que es el de la fetichización de la tecnología. A eso quería ir también. Cuando nosotros pensamos que la máquina es, por ejemplo, ahora hablamos de televisión, Smart TV, la casa inteligente, bueno, como que los dispositivos son inteligentes. Estamos atribuyéndole al objeto características que son de los sujetos, de los seres humanos. Sí. Entonces, y al atribuirle esas características, pensar que una televisión puede ser inteligente, le estamos dando cierto margen de autonomía y como que puede decidir por sí solo y hasta se nos pueden volver en contra, ¿no? Como las películas de ciencia ficción donde los objetos cobran vida y nos dominan a los humanos. Sí. Eso creo que es un riesgo pensar eso, porque y esa es la fetichización de la tecnología, pensar que los objetos tienen esas capacidades autónomas. Siempre que hay un objeto, sobre todo un dispositivo tecnológico, hay relaciones humanas por detrás. Hay personas relacionadas que hacen posible la existencia de ese objeto. Y si no hay un ser humano que está operando sobre ese objeto, el objeto no puede funcionar. Una ingeniera a mí me dijo una vez, las computadoras son tontas, porque alguien las tiene que programar, alguien las tiene que operar, y si fallan, alguien las tiene que arreglar. Lo dijo una ingeniera, no lo dijo un científico social. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, cuando nosotros vemos una computadora nos pensamos que es algo autónomo, y no, detrás de relaciones sociales. Por eso cuando voy a hacer un trámite y me dicen en el mostrador, se cayó el sistema no se cae solo.
Claro. Hay alguien que está haciendo las cosas mal para que Claro. el sistema hay alguien que está tomando malas decisiones, Claro. o por hacer o por no hacer, pero el sistema no se cae solo. Mm. O cuando y es la actualización de lo que en otra época, qué mal anda el correo, ¿no? Echarle la culpa a los objetos por lo que nosotros hacemos mal o no hacemos, bueno, es una forma un poco engañosa de vivir. Sí. Entonces, cuando existe esa fetichización, fetichizar es poner un objeto como que está ocultando las relaciones sociales por detrás. Es un concepto sociológico, ¿no? Sí. Y perder de vista esas relaciones sociales nos hace perder de vista que en realidad los que toman decisiones son las personas. Claro. Y a veces se desresponsabiliza a esas personas porque quedan ocultas detrás de los objetos. Y se responsabiliza al objeto, lo cual es una es una ingenuidad. Tal cual. Otra pregunta que me gustaría hacerte, ligada un poco a un artículo que leí, que les cuento a los oyentes, que lo pueden consultar en internet, publicado en la revista Anfibia, Los fantasmas del Facebook, es en internet. Sí. ¿No se muere y se olvida? ¿Cómo es esto? Sí, ese es un artículo que escribimos hace unos años con una periodista, Victoria Ennis, que era muy interesante porque nos pusimos a explorar un poco qué era lo que pasaba con las personas que fallecían y tenían cuentas de Facebook activas. Sí. Y lo que descubrimos era, en ese momento, ahora cambiaron un poco las condiciones para cerrar las cuentas, se flexibilizaron, se hicieron un poco más fáciles. Pero en ese momento, para cerrar las cuentas, había que tener la clave del usuario que había fallecido, o enviar a Facebook, a un sitio donde ellos indicaban ahí, alguna prueba de que esa persona había muerto, que puede ser el obituario o algún certificado de defunción, bueno, lo cual era muy complejo. Entonces muchas cuentas quedaban abiertas. Pero en algunos casos los familiares dejaban deliberadamente esas cuentas activas porque se transformaban en una suerte de espacios digamos, de conmemoración. De conmemoración, donde los seres queridos de la persona fallecida podían rendirle homenaje. Y era como una especie de cementerio virtual. Y hasta le ponía mensajes, lo cual era bastante significativo porque muchas veces se hablaba como si la persona estuviera viva, ¿no? Y bueno, nosotros lo que analizamos en ese momento es que había como lo que permitía Facebook era mantener ese lazo con la persona fallecida, por lo menos el lazo con la persona vivo, ¿no? Y era porque justamente como se acortan las distancias físicas, también se acortan las distancias entre este lado y el otro lado, ¿no? Claro. Este lado y el más allá. Claro. El más allá se puede volver el más acá, a partir de este recurso de el cementerio virtual. Y bueno, es un fenómeno que es muy interesante de explorar y lo que también a veces es doloroso, porque como esas cuentas siguen activas, a veces siguen apareciendo esos usuarios como, por ejemplo, sugerencias de personas que quizás conozcas para pedirle amistad, ¿no? Sí. O alguno que a lo mejor no sabe que esa persona falleció, le deja algún mensaje como si estuviera vivo. Claro, son como espacios también de donde se permite la conmemoración. Claro, la conmemoración. O la ilusión de que de alguna manera de que esa persona está todavía sigue ahí. en algún lugar. Sí, y que te escucha, recibe el mensaje. Es un fenómeno bastante común. Si uno explora la red, hay muchos todavía cuentas que están abiertas de personas fallecidas. En muchos casos, como vos bien decías, deliberadamente, Sí, ¿no? sí, Para sí, preservar sí, ese... deliberadamente, que no lo quieren cerrar. Sí. Y vinculado con esto de que no se olvida, ¿no? Y no solamente en términos afectivos, si se quiere, digamos, mantener la seguridad y la privacidad online, ¿se ha vuelto una utopía? Esa es otra cuestión que también, donde podemos ver que hay correlación entre lo que pasa fuera de Internet y dentro de Internet. Fuera de Internet se dice que la seguridad es uno de los temas
no sé, bueno, en los discursos políticos aparece, pero dentro de Internet también. Y el problema en Internet es que no hay todavía marcos jurídicos apropiados para preservar la privacidad de los usuarios de Internet. Es como una asignatura pendiente. Yo no sé si no hay voluntad política o si hay todavía una falta de herramientas jurídicas que puedan cubrir esas necesidades. Lo cierto es que se recogen datos permanentemente personales nuestros. Lo que decíamos hoy también, por ejemplo, si uno lee las políticas de privacidad de cualquier sitio, de Facebook, Twitter, cualquier aplicación que uno baje de los celulares, hay dos problemas. Primero, que son larguísimos. Segundo, que están expresados en un lenguaje muy técnico, jurídico, a veces, que es ininteligible para los usuarios comunes. Y tercero, que si nos ponemos a leer todas las políticas de privacidad de todos los sitios a los que accedemos o que queremos usar, no nos alcanza la vida. Claro. Entonces llegamos hasta, decimos, no, voy a hacer las cosas seriamente, nos ponemos a leer, pero al tercer párrafo ya no entendimos nada, bueno, está bien. Creo que eso es un problema que tiene que ver más con aspectos jurídicos, y las empresas un poco especulan también con eso, ¿no? Como que nosotros no vamos a estar leyendo con tanto detalle todo lo que nos están las condiciones que nos están poniendo, y eso es una vulnerabilidad para nosotros. Porque, por ejemplo, Facebook recopila información que después, si uno se pone a leer, comparte con otros sitios. Y de hecho, hubo casos en que se sabe que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos recopila toda la información de todas, de Google, de Facebook, de Twitter, de todas las plataformas, todas las redes, de todo el mundo. Y Obama mismo ha dicho que, para mí es una afirmación bastante peligrosa, pero él dice que no se puede garantizar un 100% de seguridad y garantizar a la vez un 100% de privacidad. Quiere decir que si uno garantiza seguridad, tiene que sacrificar la privacidad o viceversa. Pero en definitiva creo que los intereses que prevalecen, otra vez, porque está lleno son todas relaciones de poder, nosotros somos los que quedamos en situación de vulnerabilidad. ¿Vos vislumbrás que eso puede llegar a cambiar en un futuro en términos de, digamos, que aparezcan otras ecuaciones, que la gente que empecemos a resignar menos acceso en función de... leí una encuesta que ahora la tengo a mano, que esto es diferente según los países. Los porcentuales cambian, pero que, en términos de mayorías, todavía la mayor parte de la gente acepta la conveniencia a cambio de divulgar información privada. Claro, y es un poco así porque te obligan. Pagar el precio del acceso. Claro. O sea, el precio del acceso se paga con la privacidad. Exactamente. Que se hace pública. Los términos de esa negociación son tan desiguales entre el usuario individual y estas empresas, que además tienen batallones de abogados que están trabajando para eso, uno siempre va a estar en desventaja. Pero yo creo que de a poco ese desequilibrio entre usuario individual e intereses, digamos, de determinados sectores, de a poco se puede llegar a, no digo a equilibrar, pero como va a haber una suerte de empoderamiento de a poco del usuario. Y de hecho hay foros de abogados que están discutiendo estos temas, por ejemplo, a través de ONGs, de determinados espacios de la sociedad civil que se están ocupando del usuario y del ciudadano, porque en definitiva uno dice usuario, pero somos ciudadanos y tenemos derecho a que nos protejan, en primer lugar el Estado, ¿no? Tal cual. Así que me parece que si eso prospera, se va a mejorar. Esperemos que sí, querida Marian, se nos ha acabado este trayecto del día de hoy. Mil gracias por desarrollar estos temas tan interesantes. Gracias por haber estado con nosotros, queridos amigos. Gracias por habernos acompañado en este trayecto del día de hoy. Nos vemos en 7 días en otro apasionante recorrido junto a Julio Kirschman y quien les habla, Gaby Antic. Gracias, Noelia Astudillo, por la operación técnica. Muy buenas noches.
Desde Buenos Aires y hacia todo el mundo,